Bien, amigos, continuamos con el día. Estamos en la sociedad dominicana en una transición inédita, en la cual un presidente electo va anunciando su gabinete a cuentagotas. Y esto ha concitado mucha atención de la población. Bueno, ayer siguieron los tweets predecretos, pudiéramos llamarle así. Y ya ayer se dio a conocer que habrá un nuevo ministro de Obras Públicas y también un nuevo ministro de Turismo, David Collado, en este caso. Se nombró también, o se anunció el nombramiento también de 3 viceministras de Turismo. La gente sigue criticando que no va la primera ministra todavía, ¿verdad? Pero bueno, David Collado, que se ha promovido como aspirante a la presidencia, ahora será el ministro de Turismo. Bueno, las relaciones que tiene quizás lo van a ayudar a hacer un buen trabajo. Y recuerden que su bandera es el emprendedurismo. Así que ahí tiene un reto que para él seguir proyectándose, como ha mostrado esa voluntad, pues bueno, si hace un buen trabajo, se proyectará bien. Estamos hablando de que le están confiando la principal fuente de entrada de divisas que tiene la economía dominicana. Entonces, con él nombró o anunció también el presidente electo Luis Abinader a las viceministras Jacqueline Mora, Patricia Mejía y Yaneris Ten Medina. Joel Santos, entonces, asesor de turismo del Poder Ejecutivo, él estuvo en el equipo de campaña de Luis Abinader y es una persona ligada a ese sector. Vamos a ver estos perfiles de los nombrados. Ahí está un tuit de Joel Santos. Sí, él mismo entiende, según dice ahí, que hay que gestionar el relanzamiento de este sector. Ahí lo tienen, ligado al sector turístico durante 23 años. Fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes y también de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Así que, y ahí tienen la función que desempeñó en el equipo de campaña de Luis Abinader, Joel Santos Echavarría. Veamos otros perfiles de nuevos funcionarios anunciados por el presidente electo. Aquí tenemos una pequeña diferencia de tiempo. Ok, ahí está David Collado. Esa es su profesión, ¿verdad? Fue alcalde del Distrito Nacional. De manera que ahí tiene una oportunidad de demostrar ejecución, ¿verdad? Si es un buen ejecutivo, vamos a ver, no la tiene fácil, el reto es grande, porque aquí se anunció la reapertura del turismo para el día 1, pero hay muchos escollos todavía. En Estados Unidos le están recomendando a su gente que no venga a la República Dominicana. Los italianos por igual. Esto no es fácil. Y sobre todo, algo que hemos señalado en los últimos días, ¿cuántas personas en el mundo hoy día tienen el deseo de meterse en un avión para ir a un viaje de placer? Y reitero, estamos hablando de la principal fuente de entrada de divisas. Vamos a ver entonces al nuevo o al próximo
ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. Vamos a ver su perfil. El ingeniero del IGNE Ascensión, ingeniero santiaguero, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Ingeniero civil, fue subsecretario de Infraestructura Escolar. Cuando Milagros Ortiz Bosch, siendo vicepresidenta, fue también ministra de Educación. Y especialista en alta gerencia y en tránsito también. Eso puede ser muy útil. Veamos los demás perfiles. Yaneris Ten, viceministra administrativa. Ahí está. Vamos a continuar. Continuemos. Sí. Bueno, si no podemos cambiar, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Sí, está Yaneris Ten, ya lo dijimos hace rato. Bueno, y Jacqueline Mora, vamos a ver exactamente, esa es Jacqueline Mora. Una economista muy conocida, con mucha capacidad, la hemos entrevistado en este programa en muchas ocasiones, una persona que tiene mucho dominio de los temas económicos. Lo más importante del día de ayer, lo más impactante, a pesar de que se anunciaron los nuevos ministros de Turismo y de Obras Públicas, lo más impactante fue el anuncio en un tuit también del presidente electo Luis Abinader de que el 16 de agosto será la extremaunción y entierro de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Eso tiene mucha importancia y ha causado mucho reconocimiento y mucho entusiasmo, porque la OISOE es un engendro inventado por Balaguer. Oficina, oigan el nombre, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y resulta que es una oficina que en lugar de supervisar obras, construye obras. Entonces son unos supervisores que no supervisan, sino que construyen sin que nadie los supervise a ellos. Esa oficina desde el principio ha sido fuente de corrupción, de escandalosa corrupción. Félix Bautista, que estuvo al frente del gobierno de Leonel Fernández, fue acusado de sobrevaluar varias obras. En la justicia de ese gobierno no había ninguna posibilidad de que él saliera con la más mínima lesión. Pero vino el caso de Sunlan, cuando el presidente Fernández autorizó a Félix Bautista a concertar un préstamo internacional sin pasar por el Congreso, una de las violaciones más groseras a la Constitución y descaradas y abiertas. Tomar un préstamo sin pasar por el Congreso. Y defendió eso. Lo defendió. Bueno, esta es la hora en que no se sabe dónde están los 130 millones de dólares. Hasta el día de hoy. Entonces, otra administración, eso ha sido fuente de corrupción desde que fue creada por Balaguer hasta ahora. Bueno, o hasta recientemente. Pero resulta que una de las más cuestionadas administraciones fue la del ingeniero Pimentel Caré. En ese periodo se produjo el suicidio del arquitecto David García en un baño de la OISOE. Él había ganado una obra, una escuela, y tenían un sistema mafioso ahí adentro,
en que los ingenieros que se sacaban una obra casi nunca eran personas con recursos para invertir en una obra del Estado, y entonces se organizó una mafia de hacerle préstamos y se encargaban de que al ingeniero al que le tocaba la obra no le quedaran 4 pesos para él, sino que con un sistema por fuera de la ley de financiamiento lo apretaban, lo extorsionaban hasta que le sacaban el último peso. Y ese arquitecto David García, desesperado, se metió en un baño y se suicidó, pero dejó una nota denunciando la mafia que había allí. Por lo impactante que fue esa tragedia, hubo investigación, hubo juicio y hubo condenas. Pero las condenas afectaron a los que trataron directamente con él, no a los dueños de la mafia. Pero de esa administración también de Pimentel Care fue la remodelación del hospital Dr. Darío Contreras, que comenzó con un presupuesto de 886 millones de pesos y terminó con una ejecución de 1.500 millones de pesos. De 800 a 1.500, casi el doble. Vamos a suponer que ahí no haya dolo. Es difícil suponer eso, demasiado difícil, pero vamos a suponer que no fue que se robaron ese dinero, sino que no supieron hacer el presupuesto. Se puede equivocar a alguien por más de un 10% en un presupuesto, pero se puede equivocar para subestimar la obra en la mitad y que luego haya que buscar una cantidad igual para hacerla. Eso denotaría una absoluta incapacidad. Ahora, la verdad es que duplicar en la realización el presupuesto de una obra es grosero, es descarado. Y todo eso sucedió en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Entonces, puesto que no supervisan a nadie, sino que construyen, además nadie lo supervisa a ellos, ¿qué hace eso ahí? Por eso el anuncio que hizo ayer el presidente electo Abinader fue bien recibido por toda la sociedad dominicana. Y es muy importante esto. ¿Saben por qué? Porque él está trazando una pauta con eso, que es muy esperanzadora. Esa oficina le sirve a un gobernante para tener a unos cuantos canchanchanes contentos, porque ahí se guisa en contra de los intereses del Estado, pero se guisa a favor de las pretensiones continuistas de cualquier gobernante, porque eso sirve para saciar a grupos de canchanchanes que después le hacen el trabajo político. Un presupuesto grande, para que lo dilapiden. Por ahí se consiguen muchas adhesiones políticas. Sin embargo, y por eso decimos qué buena nota esa, que el presidente electo haya dicho, se va a eliminar eso. Ahora pudiéramos esperar decisiones parecidas con, por ejemplo, INESPRE, con el Ministerio de la Juventud, que hasta donde sabemos lo único que da es beca, y las becas las debería dar, y las da el Ministerio de Educación, y las becas universitarias, el Ministerio de Educación Superior. Sí. Si lo que hace el Ministerio de la Juventud es dar becas, entonces no tiene razón de existir, porque la beca la da educación. Y así hay otras entidades del Estado que no funcionan. INESPRE, sería bueno averiguar cuántos racimos de plátano ha regado INESPRE el año pasado, por ejemplo. Y para vender 2 o 3 racimos de plátano en mercados populares, tiene a 36 subdirectores, señores. 36. Nosotros estamos en contra de que hagan despidos masivos de gente por el hecho de que pertenezcan al partido del actual gobierno. El que hace su trabajo no debe ser despojado de su cargo.
El que haga su trabajo debe seguir ahí. Si es PLDista, no importa. Si hace su trabajo, tiene que seguir ahí. Ahora, las botellas no. Así que Inespre sería un buen segundo capítulo para complementar esto de la OISOE. 36 subdirectores con canchanchanes, choferes, jipetas, celular y todo eso pagado por usted y por todos nosotros. Eso hay que suprimirlo. Lo mismo que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya Roberto Álvarez lo dijo. Nada más los 40 y pico de vicecónsules que tenemos en Nueva York, cuando el Departamento de Estado solamente reconoce a 3. Reconocía a 2, ahora reconoce a 3. Y hay 47. Y 20 y pico de vicecónsules en Miami. Y como 18 en San Juan de Puerto Rico. Y así por el estilo. En Haití hay una legión de vicecónsules. Todo eso hay que suprimirlo para bien de la salud económica del Estado y para bien de las correctas prácticas políticas y la correcta democracia. Javier Cabrera. Bueno, Uchi, tú tienes mucha razón. Y este ha sido un debate muy antiguo que se ha dado en el país. El tema de la necesidad de una reforma profunda de la macroestructura del Estado dominicano, donde se pierden muchos recursos producto de la corrupción. Hay muchas instituciones que duplican funciones que ya están realizando otras instituciones. Y de acuerdo contigo, en el sentido de que manda un muy buen mensaje el presidente de la República, el recién electo Luis Abinader, cuando decide que a partir del 16 de agosto no va a estar funcionando y se elimina la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Hay que recordar, Uchi, que hay un precedente con relación a este tema. Mucha gente cree que OISOE se fundó, se creó en el segundo periodo de Balaguer, a partir de 1986. Ayer estaba viendo un artículo del economista Isidoro Santana, un artículo del año 2015, donde él señala que OISOE fue creado a principios de los 70, durante los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, y que una de las primeras medidas que tomó el presidente Antonio Guzmán Fernández cuando llegó al poder en 1978 fue la de eliminar esa oficina que había creado Joaquín Balaguer, que se llamaba Oficina Técnica de Fiscalización de Obras e Inversiones del Estado, que tenía las mismas funciones que tiene la OISOE. Eso lo hizo Antonio Guzmán en 1978. Esas oficinas de Balaguer, de esta supervisión de obras del Estado, llegó un momento en el que manejaban casi el 50% del gasto que realizaba el gobierno central en el país. Todas las obras prácticamente concentradas en esta oficina y otras dependencias del Estado que eran las responsables de construcción de esta obra, de estas obras públicas, como obras públicas, la CAS, INDRI, y otras instituciones pues no desempeñaban esa labor. ¿Qué pasó? Que eliminada esta institución, cuando vuelve Balaguer en 1986, la reactiva de nuevo y crea las oficinas de ingenieros supervisores de obras del Estado, y bueno, con sumas millonarias y cuantiosas, y que ha permitido el enriquecimiento ilícito de servidores públicos, como a los que tú hacías referencia, pero también de sectores privados. Hay que señalar, y algunos ya lo han planteado anteriormente, que parte de las grandes fortunas asociadas al tema de construcción de obras en el país tuvieron sus orígenes en la oficina de ingenieros supervisores de obras
del Estado. Muchas de esas fortunas y de esos grandes constructores ricos en estos momentos y honorables, pues sus fortunas tienen orígenes en esta oficina. Y qué bueno que se haya dado este paso. Esto, como tú decías, ha sido felicitado por distintos sectores del país, y lo que uno espera hasta ahora es que se den otros pasos en esa dirección. Primero, pasos referidos específicamente al tema de construcción de obras acá en la República Dominicana. La eliminación por sí sola de la OISOE, bueno, es simbólicamente importante, pero no es suficiente si no se toman medidas para evitar que en las instancias del Estado donde se construyen obras se continúe con este tipo de prácticas corruptas. Porque, ¿qué pasaría ahora con las funciones que tiene la OISOE? Bueno, eso tiene que ir al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, que ha sido seriamente cuestionado históricamente por incurrir en actos de corrupción. Y es muy probable que lo que pueda estar pasando es que si no se toman medidas, se esté trasladando las prácticas de corrupción desde una instancia autónoma e individual y manejada directamente por la presidencia, como es OISOE, a otra instancia o otro departamento dentro del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, hay que crear condiciones para que las prácticas opacas y corruptas no se den en ninguna de las áreas que estén asociadas a la construcción de obras en nuestro país. Y esto que requiere mucha supervisión, fiscalización, una labor activa de Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, dando seguimiento a eso, el poder legislativo que tiene dentro de sus funciones el tema de la fiscalización, también dar mucho seguimiento a este aspecto. Este es uno de las medidas que tienen que tomarse. Otra, no se trata con la eliminación de la OISOE de borrón y cuenta nueva. Se eliminó esa institución y ya todo el pasado institucional y corrupto de la OISOE se olvida. No, y se ha estado planteando a través de distintos medios. El nuevo gobierno tiene que crear las condiciones para que se hagan auditorías profundas, serias, técnicamente bien fundamentadas y documentadas de los últimos 4 periodos gubernamentales, es decir, desde el año 2004 hasta la fecha, que se audite esta institución y se establezca ahí si quienes han sido responsables de muchos de los hechos que se han denunciado en esta institución. Esta es una labor importante que la ciudadanía estaría esperando, de manera que los responsables del desfalco del Estado a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pues se pueda atender, se puedan identificar y se puedan someter a la justicia. Y dentro de esto está necesariamente la profundización de esa investigación de la muerte de este arquitecto Rodríguez García, que tú hacías referencia, que recordemos que este caso terminó en algunos funcionarios medios de la OISOE sin que se profundizara sobre responsabilidades de funcionarios más altos en esa red de corrupción que operó en torno a los concursos para construcción de escuelas y de otras obras que estaba desarrollando la OISOE. Este es un aspecto importante y coincido contigo en el hecho de que este tiene que ser un primer paso para la reforma de la macroestructura del Estado y la eliminación de una serie de instituciones públicas que no hacen sino más que duplicar las funciones de otras instituciones. Y ya tú mencionabas algunas, INESPRE, pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay instituciones que nadie escucha hablar de ellas. La Comisión de la Reforma de la Empresa Pública, INAZÚCAR, el Consejo de Coordinación de Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Edificaciones.
la Dirección General de Embellecimiento, Carretera, Avenida y Circunvalación, el tema de la Industria Nacional de la Aguja. Es decir, se han identificado alrededor de 55 instituciones del Estado que no sirven sino más que para repartir cargos entre aquellos políticos y partidos que han apoyado al partido que llega al poder. Eso hay que reformarlo, hay que eliminar todas estas instituciones y hacer del Estado un Estado más moderno y un Estado más eficiente, y ojalá se den pasos en esa dirección, que en gran medida todo esto contribuirá a un Estado realmente concentrado en las funciones que tiene que desarrollar y sobre todo en la administración eficiente, racional de los recursos públicos, de manera que estos se inviertan en las necesidades que tiene la gente en nuestro país. Es decir, qué bueno que se diera este primer paso con relación a la OISOE, y hay que seguir profundizando entonces en relación a estas reformas que hay que seguir haciendo en el Estado dominicano.